Buen día con todos los participantes. Agradecemos su participación, su asistencia a esta quinta fecha de la serie de webinars 2021 que organiza la Red Yacu. Estos seminarios y estos son organizados en cooperación con la Universidad Nacional El Niño Balizán de Huánuco, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y la Universidad Nacional de la Amazonía de Iquitos. En esta oportunidad, el webinar Aplicaciones de teledetección y métricos geomorfológicos para caracterización de ríos presentará aplicaciones de la morfodinámica en el estudio de ríos y medios fluviales, desde los parámetros básicos que describen el cauce, la interpretación de los rasgos clásicos a través del uso de imágenes satelitales, hasta la implementación de las herramientas más recientes disponibles en el ámbito científico-ingenieril. Esta ponencia es brindada por los doctores Lucas Domínguez y Bart Vermeulen. El doctor Domínguez realizó sus estudios de ingeniería en la Universidad Nacional San Antonio del Estero y de doctorado en la Universidad Nacional del Litoral en Argentina. Sus disciplinas de investigación involucran el desarrollo de herramientas computacionales para la caracterización de sistemas fluviales. Asimismo, el doctor Domínguez cuenta con amplia experiencia en los estudios relacionados a la estimación de concentraciones de arena en suspensión mediante técnicas acústicas, tratamiento y postprocesamiento de imágenes satelitales para la descripción y caracterización de patrones fluviales y modelación matemática. Los campos de aplicación de su especialidad abarcan diferentes entornos fluviales como cauces meandriformes, deltas, lagunas, entre otros. Asimismo, el doctor Domínguez es autor principal de la herramienta MSTAT, que se utiliza para caracterizar ríos meándricos. Por su parte, el doctor Vermeulen realizó sus estudios de maestría en hidrología y doctorado en morfología e hidráulica fluvial en la Universidad de Wageningen University en Países Bajos, donde se desempeña actualmente como profesor en el área de hidrología y gestión cuantitativa del agua. Cuenta con experiencia en estudios de caracterización de morfología y flujos complejos en ríos mediante aplicación de técnicas de campo y teledetección. Asimismo, ha desarrollado nuevas técnicas para medir el flujo en erosiones muy profundas y monitorear la turbulencia en grandes sistemas fluviales. Sus áreas de investigación cubren sistemas de información geográfica, morfología fluvial, turbulencia y gestión del agua. Cabe mencionar que este evento está siendo transmitido también por Facebook y en los canales de las universidades coorganizadoras. Posteriormente, se publicará la grabación en nuestro canal de YouTube. Para quienes estén conectados por la plataforma Zoom, pueden hacer uso del servicio de traducción en simultáneo que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Asimismo, las consultas que surjan durante la ponencia, agradeceríamos poder incluirlas en la sesión de preguntas y respuestas o también en el chat del evento. Estas preguntas serán respondidas en el final del webinar. Para quienes nos sigan la transmisión en Facebook, pueden comentar en el enlace. Muchas gracias, Dr. Domínguez. Thank you very much, Dr. Vermeulen, for giving us your keynote lecture. It's a pleasure to have you here, and I'm pretty sure we will learn a lot today. So I know everybody's waiting for you, so please go ahead. You can start now, Dr. Domínguez. Ok, se me ve mi presentación, ¿no es cierto, Tania? ¿Confirmas? Sí, Okay. sí. Ok, Gracias. bueno. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos. Primero agradecer a Red Yacu por invitarme a dar esta presentación para contarles un poco lo que venimos trabajando ya hace un par de años, desde el año 2015, y lo cual culminó con una publicación científica el año pasado, ¿no? Mi nombre es Lucas Domínguez y trabajo en el Centro Internacional de Estudio de Grandes Ríos, CIEGRI, en la Universidad Nacional del Litoral, aquí en Argentina. Dejo mis links a quien quiera tener contacto conmigo, CheatHub, CheatLab o vía mail, ¿no? Entonces, voy a iniciar la presentación tratando de abarcar en el poco tiempo que tengo lo que motivó a realizar esta herramienta para la caracterización de sistemas fluviales y la situación actual que tiene la herramienta, ¿bien? Entonces, podemos decir que los cauces tienen procesos migratorios y transforman a lo largo del tiempo su morfología o su planform debido a las migraciones que tienen los mismos, ¿no? Entonces,
los cauces amazónicos, algunos ubicados en el Perú, tienen un proceso migratorio, un proceso de transformación, de adaptación para transporte de sedimento largo lo mismo, lo cual modifica su forma en planta. Y esas modificaciones en planta afectan al ambiente circundante del sistema. O sea, si hay zonas pobladas cercanas a estos ambientes, pueden ser afectadas debido a esas tasas de movimiento o desplazamiento que tienen estos grandes sistemas. Sabemos que los grandes sistemas transportan un volumen importante de agua y sedimento, por lo tanto esa dinámica aumenta y comparado con otros sistemas de menor jerarquía, puede ser un impacto relevante que realicen en ese sistema, ¿no? Esta es una imagen de Río Cayali, donde se bifurca en el Puinagua, un poco más aguas abajo de lo que sería Pucallpa, y vemos la migración que tiene el cauce a lo largo del tiempo y todos los procesos de corte y transformación que tiene el mismo. Pero, surge un tema que es cómo caracterizamos esos patrones en planta de una manera que podamos entender cómo es el movimiento y que entendamos o intentemos estimar la predicción. De esto hay muchísimos estudios a lo largo del tiempo. Muchísimos estudios que intentaron describir ese proceso de transformación desde, voy a nombrar algunos, Leopold o Nanson y Hicking, que trataron de usar la geometría de estos sistemas para entender su dinámica. Y en ese proceso de descripción se establecieron ciertos patrones geométricos. Sí, hay un patrón que se llama amplitud, hay una distancia o meander width, hay un arco de arc wavelets, que es la longitud que se produce entre dos ápices del cauce, hay un radio de curvatura, todos parámetros geométricos que tendían a describir cómo son estos sistemas de una manera de entenderlos geométricamente. Pero como sabemos, la naturaleza tiene su comportamiento, ¿no? Y en la naturaleza se presentan muchísimos patrones que siguen ciertas tendencias, pero que no siguen un tratamiento armónico, por así decirlo. Entonces, en la naturaleza podemos tener cauces que son meandriformes elongados, que tienen mucha amplitud, que tienen poca amplitud, que tienen longitudes de onda muy grandes, o cauces compuestos, donde hay ambos tipos de cauces elongados, cauces con pequeños radios de curvatura y grandes radios de curvatura. Entonces, ¿cómo podemos caracterizar estos cauces y dada la importancia del estudio de estos cauces? ¿Por qué? Porque, como les decía, los procesos de transformación que generan estos cauces, dependiendo obviamente de parámetros de geotecnia, material de las márgenes, de caudal líquido y caudal sólido, las transformaciones son diversas y pueden tener un impacto sumamente importante en las zonas aledañas. Entonces, esto motivó desde mi estancia en Pittsburgh con Jorge a tratar de describir o usar un enfoque adaptativo, un enfoque nuevo usando lo que se llaman las tecnologías wavelets. Entonces, esto nos permitía o nos motivaba, dado que los análisis que teníamos que hacer eran de grandes extensiones, grandes cauces amazónicos de decenas o centenas de kilómetros, cauces con mucha migración, una alta tasa de migratoria, cauces que había que hacer restauración de los mismos, ver ese impacto antrópico que tenía, los eventos de cortes que se desarrollaban, y ver, dado que mi otra especialidad son las tareas de campo, qué información podíamos tener con relevamientos o con data satelital, la cual tiene un costo cero, y que tenga un impacto en el relevamiento o que nos dé una posibilidad de discernir o decidir a dónde ir a hacer un relevamiento, qué sección es la más adecuada, qué sección es morfológicamente más estable. Entonces, en base a todas esas motivaciones, decidimos emprender este camino, ya iniciado por
otros investigadores, entre ellos Gutiérrez, Abad, Bart Vermeulen también, los cuales utilizan un enfoque matemático, por así decirlo, más reciente, que viene del diseños de fenómenos atmosféricos desde mediados del año 90, que es la implementación de una técnica que permite básicamente hacer una representación de una señal. ¿Bien? Hacer una representación de una señal que ya anteriormente lo sabíamos gracias a Fourier, que utilizaba senos y cosenos, el cual combinaba esas dos señales y podía representar la señal que uno necesitaba. Bueno, la técnica Wavelet es una técnica más reciente de un gran desarrollo que en los últimos 30 años impactó mucho nuestro ambiente y que actualmente ofrece muchos beneficios. Pero, ¿qué es la técnica Wavelet? ¿Bien? Voy a tratar de hacer un resumen, básicamente. ¿Bien? Si nosotros tenemos una señal, supongamos que esta señal es la línea central de nuestro cauce, ¿bien? Y nosotros hacemos un análisis tipo wavelet, lo que podemos hacer es utilizar una función madre, que puede ser una función Morlet, por ejemplo. Hay muchos tipos de funciones, Mexican Hat es otra. Y a esa función deformarla, estirarla, reducirla, para tratar de representar una señal completa. Vamos a tener que, cuando tenemos una señal Morlet muy chica, vamos a poder capturar pequeñas variaciones, pero no vamos a poder interpretar toda la señal. Pero cuando tenemos señales Morlet o señales madres más grandes, podemos capturar mayores datos de nuestra señal. Bueno, así como el análisis de Fourier, uno puede integrar todas estas señales simples, por así decirlo, para obtener una señal mucho más compleja. Y es allí donde se radica MSTAT. Entender que en los cauces naturales se presentan señales, hablamos de señales de la línea central del cauce, y pasar un filtro que permita entender o describir ese patrón en planta. Bien, entonces surge MSTAT como una herramienta desarrollada en MATLAB inicialmente, ahora voy a comentar en qué etapa estamos, la cual, eh, permite realizar una descripción de los muchos parámetros de un cauce meandriforme, como sinuosidad, longitud de arco, amplitud, curvatura, puntos de inflexión, entre otros, pero además agrega una serie de módulos utilizando las técnicas wavelet que permiten hacer un filtro de esta señal y permiten entender un patrón global de los cauces meandriformes, particularmente en grandes tramos. Hablamos de tramos de muchos kilómetros que en cuestión de segundos este filtro permite recorrerlo a lo largo del mismo y obtener patrones sumamente importantes para el entendimiento del patrón en planta. ¿Bien? Hay una publicación, después puedo hablar un poquito más de eso, es de acceso libre, quien quiera acceder puede ir y bajar. El código está desarrollado en MATLAB, también es de acceso libre, hay un manual de uso del desarrollo y hay un blog también en el cual hay tutoriales, en el cual hay datos de entrada que permiten hacer algunas aplicaciones iniciales para la implementación de este desarrollo. Pero contemos un poco más de qué trata. El desarrollo tiene tres grandes módulos. Uno que es lo que sería la descripción morfométrica de los meandros, utilizando los dos enfoques. El enfoque clásico, el cual es un enfoque sumamente útil, y el enfoque de tipo wavelet. A su vez tiene dos módulos más agregados recientemente, uno que permite caracterizar la migración de esos cauces y emplear la señal de la migración utilizando wavelets, y otro que permite realizar o entender la influencia que tienen los cauces tributarios sobre la señal del cauce principal. ¿Bien? A su vez, el desarrollo, no voy a tener mucho tiempo en indicar todos los productos que ofrece, pero a lo largo del mismo se puede exportar en planillas tipo CSV o tipo Excel
todas las características del cauce, número de curvas, sinuosidad, longitud, orientaciones, wavelet, amplitud, entre otras cosas. Pero ahora surge la necesidad de que le introducimos a nuestro cauce, ¿bien? A nuestro software, perdón. Hay tres patas importantes para hacer funcionar nuestro software, que son la línea central, las imágenes satelitales y el ancho de nuestro cauce. Las imágenes satelitales, existen muchas fuentes de información gratuita, desde Google Earth Engine, Explorer, la misión Copérnicos, para los que están en Latinoamérica, INPE de Brasil, que tiene una resolución hoy en día de 2 metros. O sea que la obtención de la imagen satelital se la puede hacer de manera gratuita, ¿bien? El segundo punto es la obtención de la línea central, una vez definida el tramo a analizar. Existen una serie de software, ¿bien?, que permiten obtener la línea central utilizando algunos índices como NDVI, NWI, los cuales permiten un filtrado y obtienen la línea central. Normalmente este tipo de filtros es necesario hacer una revisión manual y modificarse en el caso de que la línea central no esté correctamente mapeada. Y por último, la obtención de el ancho medio del cauce del tramo a analizar, que esto se puede hacer también con software. Algunos de ellos son gratuitos, otros son pagos, o haciendo un sampleo, ¿bien?, tomando un número considerable de anchos, de manera de evitar los errores de muestreo del tramo que uno analiza, ¿bien? Entonces, si uno resume los pasos para la implementación de este software, sería descargar la imagen satelital de las fuentes que indico, sería digitalizar la línea central del cauce y el ancho, y sería implementar el software MSTAT, ¿bien? Ahora, ¿cómo trabaja internamente el software MSTAT? Bien, el software MSTAT tenía 3 módulos, uno de ellos es la descripción geométrica del cauce, y para eso el software, una vez que lee la línea central, lo primero que hace es determinar cuántos meandros tiene el tramo en estudio. Bien, utiliza la geometría básica como puntos de inflexión, donde hay 0 curvatura, para utilizar una metodología que llamamos Inflection Point Method, ¿bien? O utiliza una metodología que es con un enfoque a medio término, muy bien explicada por Gutiérrez y Abad en el año 2014, la cual es una línea que representa el desplazamiento medio que tiene entre las envolventes de las máximas curvaturas de un cauce, como se observa en la imagen inferior, ¿bien? Entonces, puede hacer determinar meandros y todos los parámetros de los meandros utilizando los puntos de inflexión para escribir o determinar dónde hay meandros, o puede hacerlo utilizando otra escala temporal, ¿bien?, denominada en Mean Center Method, el cual también permite obtener todos los parámetros que caracterizan a un meandro. ¿Bien? El segundo módulo que tiene MSTAT, y que ya, si bien ha sido desarrollado por otro software a lo largo del tiempo y hoy en día, es la determinación de la migración. Y la determinación del el filtrado de las tasas de migración utilizando wavelets. Es decir, uno obtiene una señal migratoria del cauce entre un tiempo 0 y un tiempo t1, y el software MSTAT permite mapear esa señal de migración para entender cuándo se producen ciertas tasas de migración y en qué tramos de análisis se producen esas tasas de migración. ¿Bien? El tercer módulo es un módulo de confluencia, y este módulo surgió básicamente en la necesidad de ubicar puntos de relevamiento que sean morfológicamente estables. Y lo que hemos visto es que, lo que vienen viendo ya desde el año 2014 Gutiérrez y Abad, es 2014 y 2015, es que cuando se producen la confluencia de dos señales, la señal resultante, ¿bien?, obtiene una cierta característica, y es posible entender que esa nueva característica planimétrica de esa señal
bien, se inicia a partir de un cierto tramo aguas abajo de la confluencia. Es decir, en este módulo lo que se evalúa es entender cuál es el impacto que tienen los cauces tributarios sobre la señal principal de un cauce determinado. Bien, entonces hace una serie de segmentación en tramos y analiza la señal por tramos utilizando siempre el filtro wavelets. Bien, entonces hagamos una aplicación. Este es un resumen de las pantallas de los 3 módulos de MSTAD. Bien, eh, que es básicamente instalable, lo voy a indicar al final, desde el Blogspot, tiene una versión compilada y una versión fuente, ¿bien? Iniciemos desde lo más sencillo, ¿bien? Tenemos una señal, pensemos que es una señal Kinoshita, ¿bien? La cual conozco su longitud de arco de la señal, que es de 50 metros, y la vamos a analizar con MSTAT, ¿bien? MSTAT en una de las pantallas wavelet permite no solo obtener la curvatura, sino la variación del ángulo a lo largo de la señal, que tiene, bueno, esta señal general, la cual es conocida, ¿bien? A su vez, MSTAT permite obtener el espectro wavelet, ¿bien? Que para algunos que no estén familiarizados con este espectro wavelet, es un espectro que básicamente, yo lo digo, es como un lente con zoom que nos permite a nosotros ver la totalidad de la señal sin verla estrictamente a la señal original, ¿bien? Permite entender cuál es el patrón con un 95% de confidencia, lo cual se puede modificar, que tiene la señal. Es decir, esta señal, la cual tiene un arc wavelet conocido, tiene un espectro de wavelet al cual le he pasado el filtro wavelet, le he pasado esa señal Morlet para tratar de describir, y me ha dado un espectro que tiene una característica uniforme, bien, la señal, a lo largo de todo el tramo de análisis, bien. A su vez, es posible hacer un mapeo de toda la señal, obteniendo lo que se denomina un Global Wavelet Spectrum, la cual permite entender cuál es el arc wavelet, en este caso dominante, que tiene nuestra señal, que coincide obviamente con la condición inicial de 50 metros. ¿Bien? El software MSTAT, como verán, tiene todos los patrones adimensionales y se correlacionan siempre con el ancho de medio que uno incorpore como dato inicial. Bien, en el caso de la señal, esta tenía un ancho de 1 metro, por lo tanto, nos permite entender que la dominancia de arc wavelets en esta señal conocida es de 50. Bueno, pero ¿qué pasa en la naturaleza? En la naturaleza pasa algo mucho más complejo. Aparecen curvas de distintos radiocurvatura, de distintos arc wavelets, con distintas composiciones, y en tramos muy grandes. ¿Bien? Este es el río Gualiaga, ¿bien? Este es un tramo del río Gualiaga, si mal no recuerdo, de 200 kilómetros, no recuerdo bien, al cual se le ha aplicado el MSTAT, y uno ha obtenido los distintos patrones que caracterizan al cauce, puntos de inflexión, amplitud, sinuosidad, longitud de la curva, patrones que hacen a la caracterización clásica de este tipo de curvas, y patrones que hacen a la implementación del análisis tipo wavelet. ¿Bien? Lo que podemos observar es, si hacemos un zoom en este gráfico que se encuentra al superior derecho, bueno, este gráfico presenta todas las curvas primero detectadas utilizando los dos métodos, el método clásico y el método de Mean Center Method, ¿bien? Y presenta la distribución de patrones característicos que se dan a lo largo de este cauce o de este tramo analizado, que pueden tener cierta coincidencia o no, ¿bien? Que pueden tener cierta coincidencia o no, pero que permiten entender la dinámica general que tiene el cauce en el tramo en estudio. Pero, ¿qué pasa si nosotros analizamos ahora el mismo tramo, en este caso en dos periodos, en el 97 y en el 2017, con color negro
97 y con color rojo 2017, aplicamos una señal, aplicamos un análisis tipo wavelet, encontraremos patrones totalmente distintos, muy distintos a la sinuosidad que veíamos en la señal anterior de Kinoshita, que sabíamos que la señal era constante, que tenía ciertas características y a la cual analizamos, pero que permiten entender la dinámica o la presencia de ciertos patrones de curvatura a lo largo del tramo de análisis. Bien, entonces uno puede con el análisis wavelets entender que hay ciertos patrones, en particular de R-wavelet, que se dan en ciertos tramos del cauce, bien, que tienen cierta continuidad, que son discontinuos en otros tramos, que vuelven a aparecer en otros tramos. Pero lo más importante o algo relevante es el análisis global de toda esta señal, lo cual permite indicar que el comportamiento del cauce a lo largo de estos 30 años fue de un aumento de la longitud de R-wavelet, ¿bien?, de todo el tramo en estudio. ¿Bien? Entonces, nos permite indicar una sola valor de longitud de arco que trata de mapear todas las transformaciones que se dan en una señal sumamente compleja como es una señal natural. Algo similar realiza MSTAT para migración. Tenemos dos señales y uno, por ejemplo, es señal en azul y esa señal en rojo, y tenemos migraciones que también obtiene MSTAT. Eso lo transforma en una señal, bien, en una señal que es esta en trazo negro continuo, y es esa señal a la que MSTAT lo mapea con el método wavelet continuo. ¿Bien? Entonces, de esa manera, en este caso con una señal sencilla, uno puede obtener cuál es la tasa de migración que presenta ese tramo de estudio, ¿bien?, evaluando en qué parte se repite, en qué parte desaparece, o en qué parte tiene mayor presencia ese tipo de migración de nuestro tramo de estudio, que es una señal, en el primero de los casos, una señal sencilla. Ahora, en la naturaleza, como ya lo dije anteriormente, no sucede de esta manera, por lo tanto, es propicio utilizar este tipo de wavelets porque permiten hacer el mapeo de la complejidad que tiene la naturaleza, ¿no? Y de esa misma manera, si uno lo aplica a cauces, por ejemplo, como el Ucayali, hemos visto que hay zonas donde se dan ciertas tasas de inmigración o a ciertos periodos, ¿bien?, zonas donde se producen CATAF, chute CATAF o net CATAF, que permite este tipo de filtro entenderlo, tal vez sin ver la señal de migración, pero que permiten entender cuál es la dinámica morfológica de estos cauces. Para tramos con confluencia, el análisis es muy parecido, el objetivo tal vez es un poco diferente, pero también lo que hace, este es el río Tigre, lo que hace MSTAT es, uno le incorpora los datos de la señal principal, la señal secundaria por separado, MSTAT encuentra la zona de confluencia como el punto más cercano, y de ahí comienza su análisis. ¿Bien? Cuando inicia su análisis, también hace el relevamiento, en este caso directamente wavelet, ¿bien? Y lo que uno puede ver acá, que a simple vista es difícil de observarlo, es si uno analiza las transformaciones que sufre la curvatura, uno puede ver cómo es, obviamente acá estamos separados los tres tramos, pero cómo es las transformaciones en planta que sufre ese cauce Tigre de Perú, transformando su curvatura en curvas de menor curvatura, posiblemente más elongadas, con longitudes de arcos más grandes, presentes en el tramo de estudio. Y de esa manera, MSTAT permite entender la influencia que tiene una señal sobre la señal principal, la señal secundaria sobre la señal principal. ¿Bien? No quiero extenderme mucho más. Y quería dar algunas conclusiones de lo que viene siendo el uso, si bien es reciente esta aplicación y bueno, sería bueno aplicarla en otros ambientes de distintas características. Lo que sí sabemos hasta ahora es que el tiempo de postprocesamiento es bajo, necesitamos muy poco tiempo para entender
toda una dinámica compleja que se da, y esto es gracias a las técnicas Wavelet, ¿bien? Incorpora un enfoque distinto al clásico, pero aún así ejecuta el clásico para de alguna manera ser complementario al mismo. Es decir, el enfoque clásico permite obtener un gran número de variables en plantas, y el Wavelet a su vez permite complementar este análisis. Tiene un bajo costo de implementación, casi que diría un costo de la computadora del computador que necesitemos para ejecutarlo, para descargar las imágenes. Podemos postprocesarla en QGIS y después implementarlo en MSTAT. Presenta ese enfoque de diferentes escalas temporales, los cuales, dependiendo de la dinámica de los cauces, es preciso utilizar ese enfoque o no, ¿bien? Pero da la posibilidad de poder implementar ambos enfoques. Permite estimar patrones en planta previo a una tarea de campo, lo cual permite discernir si utilizar una sección u otra como relevamiento regular de un tramo en particular que hagamos, de caudal o de transporte de sedimento. A su vez, bueno, permite también determinar si hay eventos de cortes del meandro e impactos de los cauces tributarios sobre el cauce principal. Bien. Trabajos a futuros hay muchos, yo dejé un par aquí, principalmente aplicaciones a otras regiones. Actualmente estamos en la etapa de migración a otro lenguaje, bien, que es Python, pero estamos en una etapa inicial recién de ese proceso. Los invito a que visiten el blog, les dejo la dirección para que accedan al blog, lo puedan descargar al código. Hay algunos videitos para algunas aplicaciones cortitas, reducidas. Creo que ustedes nos den un feedback enriquece mucho a nosotros y a ustedes para entender y mejorar este código que se encuentra en desarrollo. Bueno, quería agradecer al final a Red Yaku, al Centro Internacional de Estudio de Grandes Ríos de la Universidad Nacional del Litoral, a la CITA UTEC, la cual personas siguen desarrollando el código. A todos los que hayan aportado de manera directa o indirecta, muchísimas gracias. Y todo el que quiera colaborar está bienvenido, el código es libre, lo puede usar cualquiera, puede realizar modificaciones, mejoras cualquier persona. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias, Lucas, por tu presentación. Ahora tenemos lugar a la presentación del Dr. Vermeulen. So, Dr. Vermeulen, please go ahead. You can start your presentation now. Yes. Let me share my screen. Okay, so thank you very much for having me here at this occasion. I want to thank in particular Jorge for inviting me. I still have good memories of the conference that he organized in Iquitos, which was we had a great time at Iquitos, and I really hope to be able to visit the town again. I also want to thank Lucas for the nice presentation, and I'm also very thankful that he explained already a lot of things that now I don't have to explain. Yeah, and I was thinking maybe the tools that I will show here might be an interesting module for the MSTAT toolbox. Who knows? Anyway, so I first want to give you a little bit of context about this research. So I've been doing this work as part of my PhD thesis, and during my PhD thesis, I've been studying the Mahakam River, which is located in Indonesia. And you can see here a map of this river, and this red rectangle here is showing a zoom. And this is basically the river that we've been studying. This is a tropical area.
And this is the shape of the river that we have been studying. And so this center line was extracted from Landsat images. And one of the things that we immediately noticed when we were before we went to the river is that actually this river has these zigzagging meanders. So it has some nicely rounded meanders, but also these zigzag meanders. And then we started thinking, like, can we somehow quantify, give a number to this kind of behavior? And so when we went into the field, we also discovered that in this river there are many of these very deep holes. So you can see the white lines in the graphs here are 10-meter lines. And so some of these holes reach 60 meters of depth, which is really high for the scale of the river that we were looking at. And so we were thinking, is there some relation between the shape of the meanders and the scours, the deep holes that we find in the river? And when we analyze the curvature and the depth of the river, we find a striking relation. So you can see that these deep parts in the river correlate very strongly with the river curvature. And what we also saw, also from Landsat image analysis, is that the banks basically are behaving normally for mild bands, so with sedimentation on the inner bank and erosion on the outer bank. But when we go to sharp bands, we see that we start having sedimentation in sharp bands and erosion on the inner bank. And so we can really see that the behavior of the migration was changing with increasing curvature. We also did some hydrodynamic modeling, and we looked also at flow measurements. And then I will show you a little video here. I hope you can see it. This is basically showing the flow in these river bands, and you can see that there is a lot of flow recirculation, and the flow is really different than what we normally expect in river bands. And so there seems to be a relation between the shape of these meanders, the deep scour holes, and also the flow that we find in these locations. Yeah, you can see another image that is showing the flow patterns, and you can see how different they are from what we normally expect in river bands, where we have a helical flow. These flow patterns are quite different. And also what we see is that in these bands, we get a very strong vertical flow. And this vertical flow is probably one of the causes why we get these deep scours, that the flow is plunging into the scour and is creating high flow velocities in the scour hole. But so to go back to the planform and to the shape of the meanders, we were wondering, is this pattern also occurring elsewhere? And also, can we somehow quantify the zigzagging of the river? And with that came maybe a broader question, like, can we quantify meander shape? And yeah, if we go back to the planform of the river, you can basically see that it's not so easy to define what is actually a meander. So Lucas has been showing some methods to define a meander. And what you also see is that next to meanders, you also have different scales of fluctuation. So for instance, you can see here, we have a very large scale meander, you could say, or a multiple meander that contains many smaller meanders. And also one of the things that Lucas also has been showing is that the behavior of the meanders are changing along the river. Right? Here we have small meanders, and later we have large meanders. So there's quite a difference in behavior. And so that's why we thought that wavelets would be a good tool to analyze these meanders. And what I want to show you here is that defining a meander is actually quite difficult, because if you look at this meander here, you can wonder, is this like one meander, which has two, like a double-headed meander, or is this maybe three meanders? And so we wanted to find an objective way to determine what is a meander and what is not a meander, and also to study the shape of the meanders. Okay, so the starting point is to calculate the curvature of the meander, and we use this curvature signal to then do the wavelet analysis. And so here you can see the wavelet transform. In this
wavelet transform looks different than the wavelets that you saw in the previous presentation. And that is because this wavelet was not created with a Morlet wavelet, but this was created with a derivative of Gaussian wavelet, which gives a different pattern. And it's actually, this wavelet has a higher resolution in space, but has a smaller resolution in the scale domain. And the way you can think of this wavelet is that basically this, here you see the curvature signal, and the colors here at the smallest scales basically correspond with the fluctuations in the curvature. And then you can slowly start zooming and smoothing and looking at larger scales. And then you can see that slowly the small fluctuations disappear. And then at the larger scales here in the bottom of the figure, you will see only the large scale fluctuations that remain. And when we looked ourselves at this wavelet transformation, then we realized that basically there is a whole structuring. So for instance, you can see that these fluctuations here, these red and blue colors, they are embedded in a larger blue fluctuation. And so we wondered, is there a way that we can, first of all, identify the meanders? So what is a meander in this figure? And also, how are these meanders structured? And so the way that we analyze this is by making use of the property that basically, for instance, if you look at this curving here at the large scale, that is a very large meander. When you go to smaller scale, then on top of the large meander, then you can start having a smaller meander. And that's exactly what you see in this figure. And so you have this big region that then splits into smaller regions. And if you make a picture of it, it would look like this. So if we start with the larger scales now on the top, then we can define a root node, which is basically the largest scale fluctuation. And then this area is, for instance, a positive region. So that's, for instance, a curving downward. And then on the right side of it, we have a negative area, which is curving upwards. And if you move from this region of positive curvature to smaller scales, then at some point this region is splitting. This was all positive, and then it goes into a region that is positive here, and then negative here, and then positive again here. And so you see that you can build a tree of all the scales that you have, and you can continue splitting the tree all the way to the smallest scales. And so we calculated this. So we made the splitting for the Mahakam River, and indeed you see that you can create, and you see every time each dot is split in 3 different branches, and the dots here, they are peaks in the wavelet spectrum. And the next step that we wanted to take is to identify meanders. So out of all these dots that you have here, which ones are actually the meanders? And so the definition that we introduce here is that we say that if we take one branch, so we start from the smallest scale and we follow all the way to the largest scale, we define the meander as the point where the wavelet spectrum is the strongest. So that's the strongest fluctuation in the river platform. We define that as being a meander. And if we apply the definition, then you can see that the tree simplifies, and now you see that the dots that we have here, they represent meanders. And let's, for instance, look here. So you see this is a meander. These are all separate meanders, and these ones connect to a larger scale fluctuation here that contains all these smaller scale meanders. And then this large fluctuation is contained in yet an even larger fluctuation. And now you can think, okay, we created this tree, but what is the relation of this tree to the original platform? And the way to visualize that is to think of each of these dots as being the center of curvature. So if we have a very large curvature, we can plot the dots in the center of curvature. And if we do that, then we get this this tree here. So for instance, you can see that these meanders that were identified here, they're all part of this big curvature here. And that is again part of an even larger curving feature. So this curves at the larger scale, and then we have the largest scale fluctuation, which is the total curvature of the entire river. And so in that way, we can basically identify meanders.
And we can also see how the meanders relate to each other and how they are embedded in larger fluctuations. And so to come back to the example that I showed you before, is this one meander or is this multiple meanders? Well, according to this method, this would be identified as being 3 different meanders, while, for instance, this one would be just one meander, which then has a double head. And so, so this is how basically the method is identifying the different meanders. So once we identify these meanders, the question is, can we also say something about the shape of the meanders? As you might know, sometimes bends are upstream skewed, sometimes they are downstream skewed, and the meanders can also have fattening. And so to see how you can determine this from the wavelet, we also use the Kinoshita curve, like Lucas also has been doing. And so what you can see here are 2 examples of Kinoshita generated meanders. And this is the one on top. You can see that this one has upstream skewing here. So you can see that the peak of the meander is pointing in to the left, to the upstream side. And slowly the upstream skewing to the right becomes downstream skewing. So here it's pointing to the downstream end. And starting from the shape of the meander, we can calculate the curvature in the graph here below. And then in the lowest graph, we have the wavelet transformation. And then you can see that these peaks here at 8, they represent the meander. And then you can see that if you look at the smaller scales in the wavelet spectrum, there we have information about the skewing. So for upstream skewing, you see this peak on the left, which corresponds to the upstream skewing. While when we go to downstream skewing, you see a peak that appears on the right. And so by analyzing this, the small scale spectrum in the wavelet, we can say something about the shape of the meander. And similarly, we can do for fat meanders. So this is also generated with the Kinoshita curve. And then here we have fat meanders, and here we have angular meanders, or the zigzagging that I was talking about. And you can see that the fat meanders, they have 2 peaks on both sides of the meander peak, while the fat or the angular meanders, so the sharp ones, they have 1 peak in the middle. And so what we did is that we thought of a formula that we can apply to the wavelet to basically calculate the shape of the meander. So we can put a number on the shape of the meander. And so we have one that is characterizing the skewing and one that is characterizing the fattening. And so you can see that, for instance, for this one, this is the skewing meander. We see that the skewing is negative here. That is because the meanders are upstream skewed, and then it becomes positive when the meanders are downstream skewed. And you can see that the fattening here is more or less 0. While if we go to the right meander, then you can see that we have the fattening that is positive here and then becomes negative on the right side here. And so you can see that basically with the wavelet analysis, we can characterize how the shape of the meander is changing along the river. And so we basically applied this, this technique to the Mahakam River. And then you can see that here we have this region here, which has all these low values for the skewing and also has these fattening values that are negative. So that means that the meanders there are very sharp and zigzagging. And so you can see that by using this method, we were able to quantify the fattening and the skewing of the meanders. And you can see that in the Mahakam River, most meanders are basically upstream skewed. Yeah, we applied this to different rivers. And so I gave them all different colors. So the pink one is the Mahakam River, and then we have the red river in red. We have the Purus River in blue, and we have the Kapuas River in green. And we calculated these shapes for the different rivers. And then you can see that most rivers are basically showing this upstream skewing. And when we look at the fattening, we can see that the Mahakam has this strong negative fattening, which is basically indicating these sharp bands. So to conclude, yeah, this method allows basically to objectively identify meanders.
by using wavelets. We also, with the same method, we can quantify the meander shape. And we were also able to visualize the multi-scale structure of the meanders. So how large curves are embedded in smaller meandering curves. And the code of this toolbox is available on GitHub. And yeah, the technique is described also in a paper. So that ends my presentation. Thank you very much for your attention. And I'm looking forward to the questions. Thank you both, Lucas and Bart. I'm glad that you guys are, have shown a lot of very interesting research, and also maybe the time is not enough to show what you guys have done and the details on how to do this analysis. So just let's go briefly to the questions. I have questions from Facebook and from here from the chat. Let's go with Luis Espinosa. That his question is. The application, what are the characteristics of a certain river in order to apply this or all of this methodology? So maybe I will maybe also rephrase that. Maybe what are the tips for digitalization? Maybe how Landsat images or what kind of images you can use, and maybe some. I think the question goes in that way. What are the characteristics of the river? Let's start with you, Lucas, and then maybe Bart, briefly. ¿En Spanish or English? Yes, you can do en español también. Okay. Tips para hacer este tipo de dependen de los cauces y del tramo a analizar. Es decir, en base a cuál es el ancho del cauce, cuál es la curvatura que uno ve a simple vista en imágenes satelitales, uno va a tener distintas resoluciones de las imágenes, ¿no es cierto? Sentinel tal vez con 10 metros, Landsat con 30 metros, estas de Sudamérica del INPE son de 2 metros. Utilizar una buena o la mejor resolución disponible de imágenes es muy importante. Bien, hay algunos de estos software que he puesto ahí que son gratuitos, PyRiverWidth o algunos que se enlazan con Google Earth Engine y que están desarrollados en JavaScript, que permiten dentro de Google Earth Engine determinar la línea central del cauce, bien, utilizando todas las misiones que tiene Google Earth Engine. Ese es el segundo tip. Y aún así, sugiero siempre de que hay que hacer una revisión manual de la línea central que obtiene. Los métodos tienen sus errores cuando hacen esa determinación de la digitalización. Pueden ser grandes, pueden ser chicos, pero siempre una visualización en un software tipo SIG como QGIS es necesario realizarla para corregir algunos patrones que los métodos estos que utilizan en general índices, NDWI o NDVI, determinan en la línea central del cauce, ¿no? Gracias, Lucas. Bart, what are your experience with, what kind of characteristics rivers should have, or maybe the data that you input into these models? Yeah, so I've worked a lot with Landsat images, and yeah, the disadvantage I think of optical images is that especially in tropical regions, you always have problems with clouds. So you always have to deal with clouds. So that's a difficulty. What we sometimes also use is radar images. So radar images have the advantage that they don't suffer from clouds. They have less problems with vegetation, but they often are at a much lower resolution. So you can mainly use them for very big rivers. Yeah, and for the rest, I think there are many tools available to go from a mask. Usually you start with an image, and then you have to create a mask like this is river, this is not river. And then from there are many tools that can create a center line and calculate the width. And then, yeah, once you have the center line, then you can go to Lucas tools or my tools to continue your analysis. So. Great, thank you. And I will take your, your comment about maybe incorporating, into EMSAT. The idea when, EMSAT was thought about a long time ago when Lucas was visiting in Pittsburgh a long time ago.
And we decided to create this toolbox that, even we want to have linear models into that. So all kind of resources for scientists and for engineers that could be used in projects. So maybe, we need to think about it, that maybe and incorporate all the kind of models. So I have a question here. Thank you. The question is from Alexander Leandro. He's asking, he's asking about the digitalization of the center line, the channel center line. Maybe I have seen a lot of also softwares and to do that automatically. So if you can comment a little bit that. So, and I will add, maybe what is that right tip for the digitalization, the discretization, how, what is the distance between points? Maybe if you can elaborate on that. Lucas. Okay. En general, los software estos que permiten hacer la digitalización automática, lo hace uno en la resolución que quiere. Normalmente en mi caso, si voy a corregir alguna parte de un tramo del cauce manualmente, normalmente lo hago en un ancho en tramos que sean menor al ancho del cauce, ¿bien? De manera de intentar representar cualquier tipo de transformación o complejidad geométrica que tenga la curva, ¿no? De hecho es recomendable, no recomiendan los autores que cuando nosotros hacemos resampleo de la señal, lo hacemos utilizando el ancho medio del cauce, de una manera de tratar de representar todas las curvaturas que se dan. Se pueden hacer el resampleo de la señal en distancias menores, ¿sí? Pero adoptar el ancho del cauce como patrón para intentar describir esto lo acelera el cálculo también, ¿bien? El cálculo final. Bart, any additional comments? Yeah, I think what I usually try to have is like I think probably 2 or 3 thirds, no, one, like half or a third of the river width as a resolution for the center line. I think that's a nice aim. But indeed, the more points you have, the slower the computations become. Yeah, and of course it doesn't make sense to upsample too much because you're not really adding information. So I think it's, yeah, in the end, if you have your input data, you can interpolate a lot of points in between, but it's not adding anything to the information you had from the satellite images. So correct. I think that, yeah, that doesn't make too much sense. So good. Thank you. There is a question from Facebook from Jonathan Mejia. He's asking, maybe Lucas, you can answer. He has 2 questions. Maybe I'll give you the first question for you. So what are the most important effects that we can find out using the confluence module? I mean, downstream of the confluence, what is the effects on the main river given by the tributary, in terms of amplitude, frequency, and things like that? Bueno, ya Gutiérrez en el año 2014 indicó que había una influencia sobre la señal principal. Nosotros en algunos análisis también hemos encontrado ciertos cambios que se dan en la señal principal, aguas abajo de la confluencia. Normalmente aguas abajo y aguas arriba de la confluencia sobre el cauce secundario y el cauce principal se dan ciertos cambios en las curvaturas. Depende. Hemos observado que hay cauces tributarios que tienen ciertas características como carga de sedimento o mucha carga de sedimento que producen mayores transformaciones aguas abajo sobre el cauce principal, elongándolo, teniendo amplitudes mucho más grandes, y nos ha permitido entender, sin tal vez una visita de campo, que hay cauces que aportan mayor sedimento en suspensión y que hay que analizar o hay que poner la lupa en ese tipo de cauces a la hora de ir a hacer mediciones. Bien, por lo tanto, entender cómo es las transformaciones que se dan en la Planford de estos sistemas y entender que las señales actúan modificando las principales es sumamente importante y es un poquito lo que originó el hecho de este módulo, Jorge. Me acuerdo cuando estábamos en Pittsburgh, teníamos la necesidad de ir a medir en ciertas secciones en particular
y queríamos entender cuáles secciones eran las más estables y cómo las señales transformaban las secciones, las tramos principales y en qué tramo ir a medir. ¿Bien? Correcto. Gracias, Lucas. Maybe Bart, there is another question from Jonathan Mejia. So maybe if you can explain, you know, what kind of benefits we should get when we use wavelet transform instead of Fourier transform. Was that to me, Jorge? Yes, yes, Bart. Yes. Sorry. Yeah, I think the most important difference between wavelet and Fourier transform is that the Fourier analysis is a global analysis. So you get one spectrum for the entire river. Well, if you do a wavelet, you have a spectrum which is changing along the river. And most rivers that we have on the planet, they are not stationary. They are not having the same type of meanders everywhere, but they are changing all the time. And that's why I think a wavelet is really helpful when you are analyzing a real river, which is changing all the time. Then you can actually see that in a wavelet, and you will never see that in a Fourier transformation. Yeah, exactly, Bart. And also a few years ago, we published another paper on wavelets applied to bed forms. And that also, you know, bed forms are moving and to track the dynamics of bed forms, it's very interesting also. Okay, so time is running out. I know there is a lot of questions maybe, and I'll, you know, maybe the participants will ask you directly into your emails, and I think the presentation will be uploaded into our YouTube channel as well. So I really want to thank both of you, Lucas and Bart, for committing this time. We have to find a right time between Europe and South America. So thank you so much for your availability. Tania? Yes, it was a pleasure to be here. Yes, again, thank you so much. Muchas gracias for both of you. Gracias también a todos los que asistieron al webinar, tanto a los que nos siguieron por Facebook, por Zoom. Nosotros muy contentos de poder cerrar el año con esta charla. Solamente para recalcar que el webinar quedará grabado en nuestro canal de YouTube, se subirá en el transcurso del día, así que pueden, por favor, revisarlo en cualquier momento. Los invitamos también a ver los webinars anteriores que están ahí subidos. Con esto damos por finalizado el webinar. Que tengan un buen día. Bye. Bye. Bye, everyone. Gracias. Chao.